es que ofrendas, presentamos las ofrendas, Señor, en esta hora para que el trabajo de tu iglesia se vea de alguna manera con los recursos necesarios para todo lo que tú quieres que hagamos. Ayúdanos a los pastores a tener la sabiduría, el discernimiento correcto para hacer la administración de este recurso en pro de tu reino y en pro, Señor, también de la iglesia que nos has encomendado. Te lo pedimos y te damos las gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo, a quien damos toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Pues vamos ahora a la palabra del Señor y he titulado a este pasaje, a esta reflexión de esta hora, un llamamiento temerario. Y está basado en el Evangelio de Marcos. Recuerden que estamos estudiando el libro de Marcos y vamos versículo por versículo. Hoy nos corresponde los versos 16 al 20 del primer capítulo. Y voy a dar lectura a este pasaje. Si tienen ahí sus Biblias, pues entonces síganlo, y si no, pues yo de todas maneras daré aquí lectura para que ustedes escuchen la palabra del Señor. Dice el Evangelio: andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguió. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes, y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Hasta ahí la lectura de la palabra, y vamos a orar. Señor, en esta hora te damos gracias porque podemos abrir tu palabra para ser ministrados a través de ella. Rogamos que tu Espíritu Santo, Señor, ponga nuestros pensamientos y nuestras emociones en la frecuencia de tu palabra, y rogamos también para que tu Espíritu Santo toque cada uno de nuestros sentidos y podamos percibir de manera correcta lo que tienes para cada uno de nosotros en esta hora. Rogamos, Señor, que tu palabra nos hable, nos ministre, nos desafíe, nos consuele, de acuerdo a las necesidades de cada uno de nosotros. Y Padre, de nuestro corazón sea grata delante de ti. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues yo le titulé un llamamiento temerario a este pasaje, porque estaba pensando, y déjame decirte, si tú tuvieras que realizar el reclutamiento y selección de personas a quienes les vas a encomendar la obra más importante de tu vida, o quizás la obra más importante de su vida, ¿qué tipo de personas buscarías? ¿Qué tipo de competencias estarías buscando? Y acuérdense que hoy las competencias se identifican como lo que la gente debe saber, lo que debe poder y lo que debe querer. Esos tres aspectos constituyen las competencias. Y sin lugar a dudas que buscarías personas con cierta formación académica, licenciados, maestros, doctores, ¿no? Gente que tenga una preparación sólida y que pueda asumir la responsabilidad que le vas a encargar. Es muy probable que también observaras que tuviera una trayectoria relevante en su trabajo. Hoy a esto le estamos llamando que tenga el expertise y con una disposición correcta. Sin lugar a dudas, buscarías lo mejor de lo mejor, de acuerdo a tus propios criterios. Así que, en cierto sentido, pues probablemente te apoyarías en su currículum. ¿Cuál es su currículum? Para ver si lo contrato o no lo contrato. Y aquí vemos a Jesús que precisamente inicia su ministerio, como lo vimos hace 15 días allá en Galilea. Empezó su ministerio predicando el reino de los cielos. Arrepentíos y obedezcan el reino de los cielos.
Y en este pasaje, entonces, Marcos nos relata que Jesús hace su primera pesca. Contrata, por decirlo de alguna manera, a sus primeros 4 discípulos. Y aquí vemos 4 aspectos importantes que quiero resaltar sobre Jesús y después nos concentraremos sobre los discípulos. Dice el pasaje que Jesús andando por el mar de Galilea. Entonces, el primer punto es que vemos a un Jesús que se mueve, un Jesús que va de un lugar a otro con un mensaje que exponer. Este mensaje, como lo vimos hace unos versículos, es el reino de los cielos. Un Jesús que se mueve entre la gente. Un Jesús que nunca fue un religioso que estaba asentado en su torre de marfil, esperando que la gente fuera a buscarlo. Por el contrario, fue un Jesús que siempre tomó la iniciativa de estar con la gente. Es el primer aspecto que nos narra aquí Marcos. En segundo lugar, dice que vio a los pescadores. Y aquí vemos entonces a un Jesús que observa su contexto. Un Jesús que observa las circunstancias, ve a las personas y su situación específica. En este 4, los 4 pescadores aludidos eran personas que, de acuerdo a la narración de los evangelios, ya habían tenido contacto con Jesús, ya habían tenido contacto con él. Y por lo menos 2 de ellos, que son Simón y su hermano Andrés, lo conocieron desde que ellos eran discípulos de Juan el Bautista. Y cuando Juan el Bautista señala a Jesús diciendo, aquí viene el Cordero del cual yo no soy digno de atar sus sandalias, entonces tanto Simón como Andrés fueron en pos de Jesús. En tercer lugar, vemos que Marcos dice que les dijo. Así que andaba por ahí, los vio y les dijo. Es decir, Jesús entra en contacto con ellos. Jesús nunca pasa desapercibido en la vida del ser humano. Ahora, esto no quiere decir que automáticamente uno escuche a Jesús, pero aquí lo que Marcos nos está diciendo es que Jesús les habló. Jesús tuvo contacto con ellos. Y al final de este pequeñísimo diálogo que toma Marcos, dice que los llamó. Los llamó. El mensaje del Evangelio es un mensaje que solamente merece un par de respuestas. Cuando Jesús te llama es un sí o un no, con todo lo que eso implica. Y a veces nosotros andamos buscando darle terceras opciones a Jesús. El sí, pero, o el todavía no, o es que no estoy listo, o es que hay otros mejores que yo, y siempre vamos a andar buscando de una o de otra manera eludir la respuesta. Y la pregunta de Jesús cuando dice, bueno, no era pregunta, era una invitación, sígueme, solamente merecía 2 posibilidades, o sí o no, con todo lo que eso implicaba. Esto es lo que nos narra Marcos con respecto a Jesús, de lo que él estaba haciendo en este contexto. Ahora, vamos hacia los personajes, estos 4 personajes. Dice que los llamó. Y yo aquí quisiera preguntarte, ¿qué vio Jesús en ellos para que fueran los candidatos correctos? Bueno, pues evidentemente que lo primero que se observó es que eran hombres trabajadores. Los 4 estaban trabajando. Y aquí déjame decirte como un dato curioso, cuando vemos a lo largo de la Biblia que Dios llama a personajes, siempre le habla a personajes que están trabajando. Nunca reclutó ociosos. Vamos con Moisés, estaba pastoreando los chivos allá en Madián de su suegra. Vemos a Samuel, que era un niño, estaba ministrando en el templo.
Vemos a Daniel, lo lleva al palacio de Nabucodonosor a estudiar y a trabajar para que sea asesor. Vemos a Pablo, que todavía era Saulo, ahí persiguiendo a la iglesia en el nombre de Dios. Siempre que Jesús llamó gente, o que Dios llama gente, es gente que está ocupada. Así que déjame decírtelo con toda claridad. Cuando Dios te llame, no puedes decirle, ay, Señor, es que tengo mucha chamba, es que tengo muchas cosas que hacer. Si Dios te echó el ojo, es porque te ve trabajando. Y déjenme decirle aquí como un comentario, como un paréntesis, pero a lo largo de mi vida laboral, siempre he visto gente que se queja de que, ay, es que tengo mucho trabajo, y hay compañeros que no hacen nada, hay compañeros que siempre están flojos, y yo que tengo mucho trabajo, viene el jefe y me da más trabajo. Y siempre el argumento que escucho es, no es justo. No es justo, yo tengo mucho trabajo y me dan más trabajo, y aquellos que no tienen trabajo andan de baquetones y no hacen nada. Pues déjame decirte, en la perspectiva de Dios, Dios te premia dándote más trabajo cuando te ve responsable. Y si no me crees, vamos a la parábola de los talentos. A uno le dio un talento, a otro le dio 3 talentos y a otro le dio 5 talentos. ¿Y a quién le dio más? A quien más capacidad tenía. ¿Y a quién le dio menos? A quien menos capacidad tenía. Sin embargo, esperaba de todas maneras al que le dio uno que tuviera resultados. Y aquel justificándose dijo, no, pues a mí nada más me diste uno, pues ahí está tu uno y listo, ¿no? Y de acuerdo a la parábola, el Señor reprende al siervo porque no hizo lo que debía, era negligente. Y el reclamo del Señor fue, sabías que yo cosecho de donde no siembro. Así que por lo menos debías haberlo metido al banco para que generara intereses. Y ni siquiera hiciste esto. Así que la sentencia del Señor fue, al que tiene, se le dará más. Y al que no tiene, hasta lo que tiene le será quitado. Así que si Dios te ha dado trabajo y tú estás ahí haciendo tus actividades, en la dinámica que sea, en el espacio que sea, y Dios te da más trabajo, dale gracias, porque está reconociendo tu capacidad y tu entrega. Y eso es lo que hizo con estos 4 amigos. Hombres que estaban trabajando, pero que estuvieron dispuestos a seguirle. Hombres que en medio de su proceso fueran humildes y que reconocieran que necesitaban vivir un proceso de formación, que es lo que hoy llamamos discipulado. Así que Jesús los llamó para que fueran sus discípulos. Y si no lo has notado, la palabra discípulo viene de la misma raíz de disciplina. Así que un discípulo es alguien que se disciplina a la tutoría, al mentorado, a la enseñanza de su maestro. Y cuando Jesús los llama a ser discípulos, estos hombres entendían que iban a entrar en un proceso de discipulado, en un proceso de formación y que esto requería disciplina de parte de ellos. ¿Quiénes son estos 4 personajes? Bueno, el primero que se menciona, y es interesante, es Simón. ¿Quién era Simón? Bueno, Simón era originario de Betsaida, un pueblo minúsculo que estaba radicado al norte de Galilea y que según los comentaristas después se fue a radicar a Capernaum, allá en la zona de Galilea. De oficio era pescador. En su vida personal se dice que era casado y no hay ninguna referencia en ningún lado si tuvo hijos o no tuvo hijos. Pero algo que era claro es que tenía un carácter dominante. Era impulsivo y era rebelde. Si tú fueras Jesús, ¿le hubieras echado el ojo a Simón? Pensando, este me va a negar 3 veces. Este me va a meter en problemas porque un día se le va a ocurrir caminar sobre el mar. Este
me va a querer boicotear el ministerio porque me va a decir, no, no vayas a Jerusalén porque te van a matar, no vayas. ¿Tú le echarías el ojo a este hombre? Muy probablemente no. Automáticamente lo descartarías. Dices, este no califica, tache. Sin embargo, Jesús tuvo a bien cambiarle el nombre. Bueno, no le cambió el nombre, de hecho le puso un apodo. Y ese apodo es Pedro, que ahora lo manejamos como nombre. Y Pedro es la palabra que viene del griego Petras, roca. Y yo no sé si ustedes conocen a un actor que se llama La Roca, ¿no? ¿Por qué le llaman La Roca? No sé si ubican a este actor, Dwayne, ¿no? Un negro, alto, fornido, que experto en artes marciales, y bueno, un tipazo, diría uno. ¿Por qué La Roca? Pues porque así lo vemos, un hombre fuerte, un hombre con energía, un hombre con capacidad. Y cuando Jesús decide decirle a Simón, ahora ya serás Pedro. Déjame preguntarte, ¿qué estaría viendo Jesús en Simón? Ahora, es interesante observar en los 4 evangelios que constantemente se habla de Simón, a veces se habla de Simón Pedro y a veces se habla de Pedro. Y algunos comentaristas plantean, y yo creo que tienen razón en esto, que cuando Simón actuaba correctamente, pensaba correctamente, hablaba correctamente, Jesús se refería a él como Pedro. Y cada vez que se dejaba llevar por sus impulsos y metía la pata y la regaba, Jesús le llamaba Simón. Y algunos comentaristas dicen, y me parece que es interesante, que cada vez que Jesús le decía Pedro, o cada vez que Jesús se refería a él como Simón, era para contrastar en dónde estaba su naturaleza. ¿Se estaba dejando llevar por sus ímpetus o estaba dejando ser dócil para que el Señor trabajara a través de él? Bueno, eso es interesante. Yo tengo una experiencia, digo, con su relativa y con su gran diferencia, por supuesto, pero yo tengo 2 nombres. Mi nombre es Pablo Sergio, Pablo Sergio. Y todos en mi casa y mis amigos, mis amistades, mis más cercanos, siempre me dicen Sergio. Así que cuando alguien me dice Sergio, es una relación muy, muy cercana, una relación muy, pues muy franca. Pero yo crecí en la iglesia, toda mi vida crecí en la iglesia. Y la gente de la iglesia, no sé por qué, siempre me decía Pablo, Pablo, Pablo. Así que cuando alguien me dice Pablo, para mí es como que algo muy formal, algo que tiene que ver con algo espiritual. Pero cuando me dicen Sergio, es como más familiar. Yo digo, qué chistoso, ¿no? Porque de repente alguien me dice Pablo, inmediatamente me cuadro. Sí, señor, ¿no? Y cuando me dicen Sergio, pues ya sé que es algo muy, muy amistoso, muy franco. Bueno, estoy hablando de mi experiencia personal, que no tiene nada que ver con la de Simón, pero si se vale la analogía, Simón enfrentaba esta dualidad. Cada vez que Jesús le decía, Simón, hijo de Jonás, casi era como la forma amigable y amistosa de decir, la estás regando, así no es. Y cuando le decía Pedro, estaba afirmando que iba en la dirección correcta. Así que aquí tenemos al primer candidato que Jesús recluta, a Simón, que todos conocemos después como Pedro. El segundo es su hermano Andrés. Y es interesante que el nombre Andrés significa varonil, varonil. Así que yo creo que todos los hombres deberíamos llamarnos Andrés, ¿no? Y el mismo Pablo allá en una de sus cartas dice, comportaos varonilmente, varonilmente. Y esta es una exhortación que hace. Y yo creo que Pablo tenía ahí sus argumentos de por qué utilizaba esta expresión. Andrés era hermano menor de Pedro o de Simón Pedro.
Y curiosamente, Andrés es el que llevó a Simón a Jesús, porque fue el primero que tuvo contacto y luego buscó a Simón y le dijo, ven, ven, hemos hallado al Cristo. Y Andrés le presenta a Jesús, a su hermano Simón. O al revés, le presenta a Simón a Jesús. Andrés también formaba parte del círculo íntimo de Jesús. Pero si usted se da cuenta, y en todas las referencias de los evangelios, Andrés siempre aparece en segundo plano. Nunca fue un discípulo protagonista como otros. No buscaba ser el centro de atención. Sin embargo, por su nombre y por su actividad, se reconoce que era un hombre valiente, era un hombre decidido y era un hombre reflexivo. Así que cuando Jesús llama a los dos hermanos, los dos hijos de Jonás, tiene aquí un equilibrio, un balance entre Simón, el impetuoso, el irreflexivo, y Andrés, que hacía el contrapeso. Una mancuerna interesante. En tercer lugar, tenemos a Jacobo, que era otra familia, hijos de Zebedeo, ¿no? Zebedeo, por lo que dicen los comentarios, era un hombre prominente, un hombre con negocio, un hombre con recursos y muy probablemente un hombre popular en la zona, ¿no? Sin embargo, a este Jacobo y a Juan, que es el hermano menor, Jesús les pone también un apodo, Boanerges. Boanerges, y la traducción que tenemos en la Reina Valera es hijos del trueno. ¿Usted se podría imaginar por qué les puso hijos del trueno? Y no tendríamos que ser como muy estudiosos para entender por qué les puso ese apodo, hijos del trueno. Personajes explosivos. Jacobo era un hombre celoso. Tenía una visión y era celoso de esa visión. Era atronador, le gustaba hacer ruido, era estridente en sus expresiones. Era un hombre apasionado, era un hombre ferviente. Sin embargo, con cierta frecuencia, el celo de Jacobo terminaba en una pasión descontrolada. Y por eso Jesús tenía que de pronto también decirle, a ver, hijos del trueno, vengan para acá. ¿Qué pasa cuando te dicen hijos del trueno? Bueno, déjenme platicarles esta historia. En mi primer empleo, cuando yo estaba iniciando mi carrera ya profesional, laboral, tenía un jefe, mi primer jefe, que era un hombre así corpulento, mal encarado, y siempre hablaba así muy duro, ¿no? Y entonces, pues yo chamaco, terminando mi carrera, 23 años más o menos, y yo así todavía inexperto, era muy chistoso este jefe, porque cuando nos iba a llamar la atención, cuando alguno de los compañeros había metido la pata, ¿saben lo que hacía? Llegaba a la oficina y se paraba en la puerta. Así. Y no decía nada. Así que el silencio generaba angustia en todos. Ahora, ¿sobre quién viene? Y ahora, ¿a quién va a cajetear? Así decíamos, ¿a quién va a cajetear ahora el jefe? Y entonces con la mirada nos iba escaneando, así uno por uno, uno por uno. Y detenía su mirada en la persona y nos decía, a ver, papacito, ven para acá. Y cuando nos decía papacito, ya sabíamos lo que nos esperaba. Una regañada. Y esto a mí me llamó mucho la atención porque no era un hombre que a pesar de su aspecto físico fuera grosero, avasallador, así. No. Él nos decía, a ver, papacito, ven para acá. Ahora imagínate, yo no sé cuando tu mamá o tu papá te llamaban la atención, cómo te llamaban, ¿no? Algunos pues, las llaman así muy fuerte, por ejemplo, ¿no?
a quienes tenemos dos nombres, casi siempre cuando el papá o la mamá nos van a llamar la atención, usan los dos nombres. No sé si se han fijado. Y uno dice, ¿por qué usan los dos nombres cuando me van a llamar la atención? Bueno, y es una llamada de atención ahí. Usan tus dos nombres, peligro, peligro, peligro. Bueno, Jesús usaba lo mismo con Simón y con Pedro, y Jesús usaba también con Jacobo y con Juan esto. Les puso de apodo los hijos del trueno. Juan era el hermano menor de Jacobo, también hijo de Zebedeo, y es interesante que ahí cuando revisamos que Jesús fue llevado ante Pilatos, ¿no? Que iba a ser, estaba en el juicio ahí en la madrugada y que Pedro entra ahí, dice que Juan pudo entrar porque el sumo sacerdote lo conocía. Así que ¿qué tanta relación familiar había? No lo sabemos, pero es muy probable que esto dependía de que Zebedeo fuera un hombre prominente y que entonces el sumo sacerdote tuviera algún contacto con el papá de Jacobo y de Juan. Juan era duro, Juan era tosco, Juan era intolerante, era ambicioso, era celoso, era explosivo, era imprudente, era impetuoso. Era un hombre apasionado por la verdad. Sin embargo, eso lo podía llevar a ser extremista. Y ahora déjame preguntarte, ¿tú contratarías a Jacobo y a Juan con esas características? Sabiendo que a cada ratito te iban a meter en broncas porque se están peleando entre ellos mismos. Eran a veces los que protagonizaban las discusiones entre los discípulos preguntándole, ¿quién es el más importante? Y son aquellos que le pidieron a su mamá que negociara con Jesús, que cuando Jesús estuviera en su reino, a uno les diera la Secretaría de Gobernación y a otro les diera la Secretaría de Hacienda. Los dos puntos de control para tener a todos. ¿Y qué hizo esto? Pues que los demás se enojaran y se pelearan con ellos. Así que eran hombres que constantemente por sus expresiones generaban conflicto entre los discípulos. ¿Usted los contrataría? Y podría apostar que no. Usted diría, no, no pasa. El que sigue. Qué bueno que Dios no te escogió a ti como gerente de recursos humanos para su trabajo. Porque es muy probable que nos dejáramos llevar más por nuestras pasiones y nuestros criterios que por lo que Jesús estaba viendo en ellos. Estos 4 hombres, diríamos, eran hombres comunes y corrientes, eran personas normales. Ninguno de estos 4 era reconocido por su erudición ni por su gran saber. No eran oradores, tampoco eran teólogos. Estos hombres vivían al margen del sistema religioso. No sobresalían porque tuvieran talentos sobrenaturales o habilidades intelectuales. De hecho, Jesús en alguna ocasión, allá en Lucas 24-25, le llamó la atención y les dijo, oh insensatos, tardos de corazón. O sea que así como que muy brillantes, pues tampoco eran. En el contexto de los 12, que ya hablaremos más adelante en el siguiente capítulo y en el capítulo 3, pues vamos a encontrar que Jesús buscó el espectro más amplio de representación política en su contexto. Los 12 fueron llamados por Jesús y la mayoría, en este caso estos primeros 4, eran de Galilea. Y ya hablamos hace 15 días de que Galilea era un punto en donde se conectaban varios caminos. Galilea era un lugar de mucha productividad agrícola, por lo tanto había bastante dinero, había mucho movimiento en esa región. Ahí tenemos entonces a los primeros 4. Ahora entiende por qué le llamo yo un llamamiento temerario.
porque viendo estas características de los personajes, yo me preguntaría, ¿cómo se atrevió Jesús a llamarlos? Pero de la misma manera yo podría preguntar, ¿cómo se atrevió Jesús a llamar a Diana? ¿Cómo se atrevió Jesús a llamar a Basti? ¿Cómo se atrevió Jesús a llamar a Esther Ávila? ¿Cómo se atrevió Jesús a llamar a Julio? ¿Cómo se atrevió Jesús a llamar a Sergio Deras? ¿Me explico? Porque no es lo que nosotros podemos echarle en flores a nuestro currículum, sino es lo que el Señor está viendo. Así que algo que nos debe hacer obtener esperanza es saber que no es por mis capacidades, ni mi experiencia, ni mi currículum, sino por lo que al final del día Dios va a hacer en nuestras vidas, en nosotros y a través de nosotros. ¿Cuál es el resultado entonces de esta selección que yo le llamo temeraria? Jesús seleccionó a estos personajes, pero los preparó. Los preparó. Y aquí los comentaristas difieren un poco en cuánto fue el tiempo de su preparación, porque algunos plantean que cuando Jesús empezó a llamar a los discípulos, ya había transcurrido más o menos 1 año y medio del ministerio público de Jesús. Que si ustedes se acuerdan, en otro momento se habla de las multitudes que seguían a Jesús y se habla de 70 discípulos a los que mandó a predicar de 2 en 2 y que después se hace la selección de los 12. Bueno, lo cierto es que finalmente Jesús los preparó. Algunos dirían que por 1 año y medio. ¿1 año y medio? Esto quiere decir que tomaron el seminario intensivo. Así es. Y déjame decirte, fue un seminario de 24/7. No fue un seminario que tomaba sábados y domingos para descansar. Bueno, acá en el seminario bautista descansan los lunes porque se supone que los domingos trabajan, ¿no? Era 24/7, es decir, de tiempo completo. ¿Qué no puedes aprender en una relación de 24/7? Todo lo que necesitas. Ahora, acá probablemente en la iglesia alguien podría decir, bueno, yo ya tengo aquí 5 años, pero todavía me falta. Yo diría, ¿y qué le falta? Si Jesús los aventó al 1 año y medio, bueno, y claro, no va a faltar quien diga, bueno, pero Jesús era Jesús, sí, pero tenemos a su Espíritu Santo, ¿o no? ¿O es diferente el Espíritu Santo que él tenía al que nosotros tenemos? ¿O es diferente la misión que él tenía con la que nos encomendó? Evidentemente que no. Así que, si tú observas, este tiempo de, digamos que fueron los 18 meses, 1 año y medio, después de un entrenamiento intenso con los discípulos, imagínate que Jesús, después de su traición, después de su arresto y después de su negación, todavía lo abandonan los discípulos. ¿Cuál sería tu conclusión de eso? Ese programa de capacitación de Jesús fue muy chafa. No sirvió. Porque a la hora de los cocolazos lo traicionaron, lo arrestaron, lo negaron y lo abandonaron. Bonitos discípulos se buscó Jesús. Y déjame preguntarte con toda honestidad, ¿qué tan diferente sería tu reacción que de estos amigos? Y a veces pienso, no sería muy diferente. No sería muy diferente. Sin embargo, esto que podríamos decir fue un rotundo fracaso. Mira, a la hora de la cruz nada más estaba Juan. ¿Fue un fracaso? Pues déjame decirte que no. Porque después de que resucitó Jesús, dice el Evangelio que por ahí llegó al mar de Galilea y se encontró a los discípulos pescando y los llamó y les dio de desayunar y platicó con ellos y finalmente les dio una orden. Permanezcan en Jerusalén
hasta que venga la promesa del Espíritu Santo. Hechos 1:8. Y entonces recibirán el poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y, ¿qué dijo? ¿Serán testigos? No, no dijo eso. Dijo, me serán testigos. Me serán testigos. Es decir, el ministerio que ahora ellos iban a desarrollar, ya no como discípulos, sino ahora como apóstoles, era el mensaje de Jesucristo. ¿Cuál es el mensaje apostólico? Porque vemos allá, especialmente en el libro de los Hechos, ¿no? Que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál era el mensaje de los apóstoles? Ictus. Jesús, el Cristo, es el Señor. Eso era el mensaje apostólico. Jesús, el Cristo, es el Señor. Y entonces, cuando Jesús le dice a los discípulos, y me serán testigos, quiere decir que ya venía entonces, ahora sí, la prueba de fuego. Aquello para lo que los había preparado durante este tiempo. Y hay un texto que me encanta, que encontramos en Hechos, capítulo 17, verso 16. Cuando llegan los apóstoles a predicar y dicen, los que trastornan al mundo han llegado. Y déjame preguntarte con toda honestidad, ¿tú trastornas al mundo? ¿O eres de los que prefiere pasar inadvertido para que no se burlen, para que no te hagan bullying, para que no te marginen, para que te consideren en alguna situación? ¿O eres de los que trastornan al mundo? Y aquí el testimonio era claro, los que trastornan al mundo ya llegaron acá. Y yo creo que eso es algo, con toda honestidad, que la iglesia ha perdido y que necesitamos recuperar. Trastornar al mundo, pero no trastornarlo por trastornarlo como lo pudo haber hecho Pedro, como lo pudo haber hecho Jacobo y Juan, explotando, sino trastornando al mundo con el mensaje del Evangelio. Jesús el Cristo es el Señor. Estos amigos entonces hicieron la propagación del Evangelio y establecieron la iglesia cristiana. Una labor que por más de 2000 años sigue vigente. Y que gracias a esos 4 que tú hubieras descalificado, hoy tú y yo estamos aquí. Hoy tú y yo hemos escuchado del Evangelio. Qué cosas, ¿no? Qué cosas. Quizás nosotros no hubiéramos dado por ellos, pero finalmente Dios decidió en su voluntad y en sus propósitos eternos que estos hombres sencillos, hombres de trabajo, hombres rudos, fueran los que constituyeran la base de la iglesia y de la que hoy tú y yo podemos gozar. ¿Qué vio Jesús en ellos? Corazones dispuestos a seguirle. Eso es lo que Dios quiere. Hace 15 días decía yo, Dios no llama a los preparados, Dios prepara a los llamados. Así que si tú piensas que por tu capacidad Dios te va a llamar, pues a lo mejor sí, pero no es la regla. La regla es que Dios quiere un corazón sencillo y dispuesto y entonces va a trabajar con cada uno de nosotros. Así que déjame preguntarte, cuando Jesús te llama, o más bien, cuando Jesús te llamó, porque ya estoy dando por sentado que todos los que estamos aquí ya fuimos llamados por Jesús. Cuando Jesús te llamó, ¿qué vio en ti? ¿Cómo te ve Él? ¿Y es lo mismo lo que tú ves? Ojalá que no. Ojalá que no. Porque si fuera lo mismo que tú ves, es muy probable que entonces podríamos empezar a ponerle muchos pretextos a Jesús. Ay, Señor, espérame, es que soy muy joven. Y tenemos ahí pasajes en los evangelios, ¿no? En donde Jesús llama a un joven y le dice, ay, déjame enterrar a mi padre.
Que los muertos entierren a sus muertos. Ay, es que déjame hacer esto. Si pones las manos en el arado y ves para atrás, no eres digno del reino. Y el rico, ¿no? El joven rico dice, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Vende todo y sigue. ¿Qué? Oye, ya hice los mandamientos. ¿Cómo se te ocurre que venda todo? Y que se lo dé a los pobres. No, hombre, ¿cómo crees? ¿Es lo menos? Así diríamos los mexicanos en un regateo. ¿Es lo menos, señor? Bueno, ¿quieres seguirme o no quieres seguirme? Y aquí en los en los dos pares de hermanos, Andrés y Simón, Jacobo y Juan, dice Marcos que lo dejaron todo y le siguieron. ¿Qué vio Jesús en ti cuando te llamó? Y déjame decirlo en dos palabras. Lo que vio en ti fue un pobre pecador o una pobre pecadora. Eso es lo que vio. Pero alguien en quien puede trabajar. Alguien en quien puede hacer su obra maestra. ¿De qué depende? ¿De que él quiera o de que estés dispuesto a seguirlo? ¿Cuántas veces he escuchado a lo largo de mi vida en la iglesia que cuando se le invita a hermanos o hermanas a participar en algún ministerio, la respuesta casi automática, casi inmediata es, ay, hermano, es que no creo estar listo. Gracias por considerarme, pero todavía no. Y me he preguntado por muchos años, ¿cuándo va a estar listo uno? ¿Bajo qué parámetros establecemos si ya estamos listos o no? Yo a veces lo he dicho en son de broma, pero no es tan en broma. Qué bueno que a ustedes ya les tocó conocer a un Sergio Deras viejo, madurito, con cierta experiencia y con ciertos estudios. Pero si usted hubiera sido de esa iglesia a la que yo le di mis primeros sermones, no hubiera dado un cacahuate por mí. Decía, bueno, pues es muy probable que así me hubieran calificado. Pero déjeme decirle, quien me calificó fue el Señor. ¿Qué tanto he tenido que aprender? Muchísimo. ¿Qué tanto he tenido que cambiar? Muchísimo. ¿Qué tanto he tenido que dejar? Muchísimo. Porque si yo le hubiera dicho al Señor, a ver, sentémonos y platiquemos, vamos a negociar, ¿ok? Yo estudié esto, yo trabajo en esto, yo hago esto, a ver, ¿tú qué me ofreces? Olvídenlo, lo más probable es que yo no estaría aquí. Estoy aquí porque tuve un llamamiento y porque al final del día, reconociendo mis limitaciones y mis incapacidades, mis ignorancias, dije, bueno, Señor, pues la obra es tuya. Y eso es lo que los discípulos tuvieron que entender en medio de tantos vaivenes. La obra es del Señor. Y ya se pueden ustedes imaginar, piensen en 12 hombres de carácter diferente, historias diferentes, posiciones políticas y económicas diferentes, viviendo 24/7. ¿No creen que se enojaron entre ellos? ¿No creen que de repente fueron intolerantes? ¿No creen que hubo conatos de violencia entre ellos? Seguramente. ¿Y qué hizo Jesús? Les dio la unidad. Y les dijo, y en esto conocerán que son mis discípulos. En que son egresados del seminario. En que ya hicieron negocios prósperos. No. En que estudiaron una carrera. No. En que tienen recursos políticos. No. En esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen unos a otros.
ese elemento que hoy el mundo necesita. Y que los cristianos estamos llamados a dar. No solamente a dar, sino también a mostrar como parte del testimonio. Observar entonces a estos 4 pescadores en lo que terminaron nos lleva a pensar en la obra majestuosa que hace Dios en las personas y que solamente Dios puede hacer a través de su Espíritu Santo. ¿Cuál fue la condición? El corazón. El corazón de estos hombres, la disposición a seguirle, la disposición a dejar todo y ponerse de manera humilde en un proceso de entrenamiento y de disciplina. Dios ve el corazón y en función de ello trabaja con cada uno de nosotros. ¿Estás dispuesto a seguirlo? ¿Estás dispuesto a sumarte a este llamamiento temerario? Porque si Dios está poniendo los ojos en ti, también es temerario, ¿eh? Pero ¿qué crees? La obra no depende de ti. La obra depende de Él. Así que, pues demos gracias al Señor por su palabra. Y veámonos entonces en este espejo. Cuando Dios te llamó, también fue temerario. Vamos a cantar el himno Hallé un buen amigo y también lo vamos a cantar a capela. Entonces, espero que lo podamos seguir sin ningún problema. Hallé un buen amigo, mi amado Salvador, contaré lo que él ha hecho para mí. Hallándome perdido e indigno pecador, me salvó y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo hasta el fin. Él consuela mi tristeza, me quita todo afán. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará. Es mi fuerte y poderoso protector. Del mal yo me separo y de la vanidad para consagrar mi vida al Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en Cristo puedo resistir. La victoria me segura y elevo mi canción. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá y entre tanto me prepara un hogar. En la casa de mi Padre, mansión de luz y paz, do el creyente fiel con él ha de morar. Y cuando esté en la gloria, ningún pesar tendré, contemplaré su rostro siempre allí. Con los santos redimidos gozoso cantaré. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Y bueno, pues que así sea, hermanos, que podamos decir grandes cosas ha hecho Cristo para mí. ¿Y cuál fue la primera? Pues que nos llamó. Nos llamó para formar parte de su equipo, para formar parte de su ministerio. Así que pues vamos a orar, hermanos, para terminar nuestro culto. Padre, en esta hora te damos muchas gracias por tener a bien el reunirnos a través de esta tecnología, de esta modalidad. Gracias porque podemos reconocer que es por tu amor y tu misericordia que nos tienes aquí. A pesar de las circunstancias, podemos reunirnos y celebrar el culto y vernos y tener comunión y recibir tu palabra y compartir unos con otros. Gracias, Señor, porque eres bueno, porque eres grande, porque eres misericordioso.
Gracias por tu palabra en esta hora, Señor, y rogamos que tu Espíritu Santo haga lo propio con ella en cada uno de nuestros corazones. Que tu palabra nos perfeccione y, como dice también tu palabra, nos lleve y nos prepare para hacer buenas obras. Gracias por este tiempo que nos has permitido estar reunidos. Gracias, Señor, por la comunión. Gracias porque también podemos cantar y reconocerte a través de esto. Y ahora, Señor, que nos despedimos, rogamos que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que tu amor como Padre y la comunión de tu Espíritu Santo acampe alrededor de cada uno de nosotros hasta la próxima ocasión que tengas a bien el reunirnos para tu honra y para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén y amén. Y que Dios nos bendiga, hermanos, pues qué gusto verles. Qué bueno que podemos celebrar este culto. Y pues les invito para que abran sus cámaras y sus micrófonos y nos saludemos por acá. Saluden al hermano Paquito, que lo tenemos acá en la línea telefónica. Hola, hermano Paquito. Hola, hermano Paquito. Saludos. Saludos, hermanos, a todos. Bendiciones, Gracias, hermanos. Un Sergio. abrazo. Gracias, Bendiciones Laura. a todos. Rosalinda, qué gusto, hermana Aide. Gracias, pastor, por la Diana, palabra. Basti, Jazmín, qué bueno verlas Gracias por acá. por la Esther palabra, Ávila, qué pastor, bueno. y saludos Graciela a Peralta. todos. Carlitos, qué gusto, ¿cómo estás, Carlitos? Hola, Lupita Valle, familia Manzano, Julio y Eva, qué bueno verles por acá. Sara Hernández, qué bueno que nos acompañas, qué bueno que estás por acá. Juanita y Juan Pablo, qué gusto verles. Hola, Mireya, Juanita. qué bueno que te pudiste conectar. Livia, qué Livi, un gusto verte por abrazo. acá. Hermano Evangelina, Javier, Isabel, Julio, un abrazo. Saludos, Dios los bendiga. Magali Cancino. Amamos a todos en el Señor, que Dios los Pues, guarde. le Familia damos Manzano, un gracias a abrazo. Dios. Nos permite vernos. También bienvenida Magali Cancino. Sí, Magali Cancino, qué bueno que estás por acá también, qué gusto tenerte. Mireya. Cuídense mucho, por favor. Hermana Laura, un abrazo. Ya tenemos semáforo verde en casi todo el país. Mucha gente va a empezar con sus desórdenes. Por favor, cuídense, porque esto todavía no termina. El semáforo verde no es carta blanca para hacer lo que querramos hacer. Así que sigámonos cuidando y si Dios nos permite, entonces con estos cambios, según vayamos viendo, ya muy pronto podremos celebrar cultos presenciales. Amén. Hagamos nuestra parte, cuidémonos y dámosle al Señor también su protección y su cuidado y pues esperamos que muy pronto tengamos esta oportunidad. Cuídense mucho, que Dios me los bendiga y nos vemos en la célula martes, miércoles o jueves. Y si quieren las 3 células, pues en las 3 células. Nos vemos. Ok. Sí. Que Dios me los bendiga. Bendiciones a todos. Saludos a Adiós. Que Dios los guarde a todos. Buena semana. Igualmente, Laurita. Bendiciones. Gracias. Chiquitas.